Bienvenidos todos. Y es un placer que podamos compartir de nuevo este momento, estos ratos de comunión física en la que nos podemos ver cara a cara. Y bueno, vamos a dar gracias en primer lugar entonces al Señor por esta oportunidad. Gracias, Padre, por dejarnos estar aquí esta mañana, Señor. Gracias por traer a gente que hace tiempo que no podía venir, Señor. Muchas gracias por haber preservado su salud. Y nos alegramos muchísimo y nos gozamos de poder volver a vernos. Te pido que nos bendigas esta mañana y que abramos tu palabra, Señor, y seas tú el que nos guíe en ella. Gracias por todo, Señor. Te las damos en nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hace un par de semanas estuvimos viendo el Salmo 91, si os acordáis, y veíamos cómo podíamos estar habitando al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Y veíamos también algunos aspectos más de este salmo, como era el hecho de vivir en intimidad con Dios, al lado de Dios, bajo la protección de Dios, y sentir su sensibilidad, sentir también su fortaleza, su robustez, de ese ser tan alto y ese ser tan omnipotente que todo lo puede. Y me gustaría que pudiéramos continuar reflexionando sobre algunas cosas que hemos visto en el Salmo 91. Esta reflexión nos lleva a algunas preguntas, y una de ellas, de las que surge, es ¿cómo llegamos hasta ahí? ¿Cómo llegamos a habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente? ¿Cómo es el proceso de poder llegar a estar en ese lugar, de llegar a poder tener intimidad con Dios de esa manera que describíamos hace 2 semanas? De esa manera de sentir su sensibilidad y a la vez sentir que estás en un lugar fuerte, en un lugar inexpugnable, en el que estás protegido. Pues alguien como el rey David nos explica cómo. Precisamente en otro salmo, el Salmo 32, también bastante conocido por todos, nos da unas pautas y unas ideas de cómo llegar a habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a leer este salmo. Salmo 32. Es un salmo, al principio nos dice que es un salmo de David y un másquil. Esto nos dice que es una instrucción, es una enseñanza, es un canto instructivo. Nos está enseñando cosas. Comienza el versículo 1 y dice, voy a leer en la Biblia de las Américas, dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos justos, dad voces de júbilo todos los rectos de corazón. Hasta aquí. Bueno, en este salmo
tenemos una estructura bastante clara. Los versículos del 1 al 5 vemos que los podemos tratar como una unidad, en las que se trata la confesión y se trata el perdón. La cuestión principal está en los versículos 1 y 2, es decir, ser perdonado te lleva a ser bienaventurado. Una expresión que aquí podemos también traducir como feliz. Alguien que ha sido bendecido con el hecho de ser perdonado, de haber sido cubierto su pecado. Es la idea de que los pecados son borrados, ya no se tienen en cuenta. Los versículos 3 al 5 nos dicen cómo alcanzar ese estado feliz, ese estado de bienaventuranza. Primero nos lo dice de una forma negativa, es decir, no intentar ocultar tu pecado a Dios, versículos 3 y 4, y luego de una forma positiva, reconocer nuestro estado y confesar nuestros pecados a Dios, versículo 5. Así que la cuestión de los versículos 1 al 5 es, la persona que no oculta sus pecados, sino que los confiesa a Dios, encuentra la tremenda felicidad de estar en paz con Dios. Después, en el versículo 6, encontramos una consecuencia de todo esto. Por esto, por lo tanto, todo el que es santo, piadoso, que ore a ti en el momento en que es posible encontrarte. Es decir, ahora es el momento de orar. Y después de la segunda mitad del verso 6 hay un cambio. Dice, en un diluvio de grandes aguas no le alcanzarán a la persona que ora, a la que confiesa sus pecados a Dios. Tú eres mi escondite, tú eres mi refugio. En ti me puedo esconder, me puedo guardar, me puedo refugiar. Le dice en versículo 7, me preservas de la angustia, me rodeas de cánticos de liberación. Posiblemente David aquí pretenda que entendamos que la bienaventuranza de la persona que es perdonada en los versículos 1 y 2 no solo consiste en tener paz, sino también en la protección que Dios le da en medio de todos los problemas. Es decir, la persona que ora y confiesa sus pecados a Dios es bendecida, no solo por lo que Dios no hace, es decir, imputarle iniquidad o culparle de pecado, sino también es bendecido por lo que Dios sí hace, que es guardarlo de la angustia y rodearlo de cánticos de liberación. La idea es de que Dios no solo no está en contra, sino que está a favor de esa persona. Dios no es un ser indiferente, Dios toma partido a favor de las personas. La segunda mitad del versículo 6 y el 7 nos indican que hay algo antes de todo esto. Y es que hay un arrepentimiento y hay un perdón de pecados. Y después hay unas consecuencias. Y es que ser perdonado por Dios tiene consecuencias. Tiene consecuencias. La inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Ser perdonado por Dios te lleva a ser protegido por Él, a estar bajo su amparo, bajo su abrigo, bajo su sombra, como vimos en el Salmo 91. Esto no quiere decir que no te vaya a pasar nada malo en tu vida, que vas a estar libre de todas esas adversidades. Lo que implica es que en medio de todo eso, Él estará contigo. Y esto nos lleva al versículo 8, en el que volvemos a ver algo que vimos en el Salmo 91, es que Dios toma la pluma en su propia mano y se pone a escribir, por así decirlo, y da unas instrucciones, promete no solo protección, sino también instrucción y consejo sobre cómo vivir día a día. Yo te instruiré, te haré entender, te enseñaré el camino por el que debes andar, el camino que debes seguir, te aconsejaré con los ojos puestos en ti. Mi instrucción es intencional. No te voy a dejar de lado. En el camino que vas a seguir día a día, yo voy a estar contigo. Y es mi intención estar contigo y voy a hacerlo. Mi acompañamiento va a ser continuo. Mientras te acompaño, no te perderé de vista.
No soy un Dios descuidado, no te voy a quitar el ojo de encima. Eso es lo que está diciendo. No te quitaré los ojos de encima. La bendición de la protección que nos habla el versículo 7 ya es grande de por sí, pero además se añade el hecho de ir acompañado por la bendición de la dirección. Dios no solo nos protege, sino que nos dirige en el camino. Protección con dirección, cuidado con consejo. Eso es la bienaventuranza o la condición feliz de la persona que ora a Dios confesando sus pecados y recibe el perdón. Así que la cuestión principal que hemos visto hasta ahora, del versículo 1 al 8, es que debemos orar a Dios en el momento en el que podamos hacerlo, que es ahora, y como consecuencia David nos habla de unas promesas de perdón, promesas de protección y de dirección. Pero tenemos un imperativo, un mandamiento. En el versículo 6. Y es un mandamiento positivo de orar. Y en el versículo 9 viene otro imperativo, que digamos es la contraparte negativa del versículo 6. Los dos versículos en realidad están diciendo, ordenando lo mismo, pero usan maneras diferentes. Uno lo dice de forma positiva, lo que debemos hacer, y otro lo dice de forma negativa, lo que no deberíamos hacer. Y para esto toma dos figuras, el caballo y la mula. Le dice, no seas como el caballo o como la mula, que no tienen entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, porque de lo contrario no se acercarán a ti. Bueno, aquí también viene el dicho, la expresión, ser terco como una mula. Aquí entendemos perfectamente lo que está diciendo el salmista. Y si alguien ha tenido alguna vez una mula, pues sabrá de que esto es cierto, ¿no? La idea más bien aquí es que nos acerquemos a Dios en oración para pedir el perdón de nuestros pecados de forma voluntaria, con humildad. No es la idea de tener la necesidad de ir tirando de las personas para que se acerquen, de ir tirando, sujetándolos con frenos, siendo empujadas de alguna manera para acercarse a Dios. Porque no es así. No es así como Dios desea bendecirnos. Que no haya que tirar de ti. No es esto lo mejor. Los salmos utilizan figuras del lenguaje para comunicar cosas para que sean fáciles de entender. Sobre todo en la época en la que estaban escritos, ¿no? Para las que estaban escritas en ese momento. Utilizan símiles y ejemplos cotidianos de situaciones y elementos que la gente podía comprender de forma muy fácil. Así que creo que la imagen que utiliza aquí David para una mula tiene intención de que entendamos el versículo 6 como la alternativa al comportamiento de una mula, que es precisamente la imagen que vemos en los versículos 3 y 4. Son una imagen de David antes de que se pusiese a orar. Versículo 3, cuando callé, cuando guardé silencio acerca de mi pecado, mi cuerpo se consumía durante todo el día. Y aquí está, precisamente, terco como una mula, callando, no confesando a Dios, negándose a reconocer su necesidad, negándose a avanzar e ir en la dirección en la que el pastor estaba guiando. Este es precisamente David comportándose de forma terca y obstinada, negándose a doblar sus rodillas y mostrar autosuficiencia. Yo soy capaz de hacerlo todo. ¿Para qué voy a necesitar a Dios? No es que no pudiera, es que no quería. Son dos cosas diferentes. Cuando cayó su pecado, cuando no lo confesó a Dios, lo hizo de forma consciente y lo hizo de forma voluntaria. Fue una decisión suya. Pero entonces viene la otra parte. Viene la parte del freno, de la brida. Versículo 4. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y tu mano pesaba sobre mí. La humedad o el verdor se convirtió en sequía de verano, dicen algunas versiones, ¿no? Mi vitalidad se desvanecía
con el calor del verano. David actúa con terquedad, con obstinación. Y es Dios quien pone las riendas para reconducirle. Pero el propósito de esas riendas no es hacer daño. El propósito de esas riendas no es solo la de vencer esa terquedad, sino, como dice el final del versículo 9, que se acerque a ti. Esa es la finalidad. No es que quiero que me obedezca y sea sumiso y yo tenerle controlado. La idea es otra, es la de que se acerque de forma voluntaria, de que haya cercanía, de que haya un acercamiento. Y esto que se haga de forma voluntaria. Y volvemos a ver otra figura que veíamos en el Salmo 91, la cercanía, la de estar al lado de Dios. Así que esta es la cuestión principal, los versículos del 1 al 9. El que viene con humildad en oración es perdonado, es protegido, es aconsejado sobre cómo vivir, estando al lado de Dios. Y este es el argumento del Salmo. El versículo 10 es casi una repetición del 7, una promesa de que el amor de Dios y su misericordia rodea a la persona que confía en Él. Y el versículo 11 es un mandamiento final. Alegraos. Alegraos en el Señor y regocijaos. Justos. Dad voces de júbilo, todos los rectos de corazón. El versículo no pone su atención en nuestra alegría, sino en la procedencia y en la razón de nuestra alegría. Esto es como la causa-efecto del versículo 6. Alegrarnos en el Señor es una causa de nuestras oraciones a Él, de ir a Él buscando su perdón, de confesarle nuestros pecados. Entonces descubrimos en esa relación con Él la dulzura del perdón, la protección, el consejo y como consecuencia el deleite que experimentamos en Él es cada vez mayor. Alegrarnos en el Señor es una consecuencia de hablar con Él, de estar con Él, de tener intimidad con Él. Eso es orar. Es como una espiral. Oramos y descubrimos los beneficios de orar. Debido a ese descubrimiento nos sentimos impulsados a orar más. Y orando más experimentamos más de Dios. Y así nuestra relación es cada vez más íntima con Él y nuestro disfrute de su perdón es cada vez más profundo y disfrutamos más de su protección y disfrutamos más también de su consejo. Pero viendo este salmo, surgen más preguntas, al menos 3 que quisiera ver de forma rápida. ¿Cuál es el requisito previo del perdón? Esa es la primera pregunta. Si hay un requisito previo, me lleva a la segunda pregunta, ¿por qué es necesario? Y la tercera pregunta, ¿por qué es una bienaventuranza ser perdonado? La primera pregunta, ¿el requisito previo para recibir el perdón es la confesión o el reconocimiento de nuestro pecado al Señor con un espíritu libre de engaño? Versículos 5 y versículo 2. Cuando juntas estas dos cosas, el reconocimiento de nuestro pecado y no intentar engañar a Dios cuando confiesas, surge una idea muy precisa para la idea que tenemos de la confesión. La confesión de Dios no es simplemente admitir nuestro pecado como algo real, sino también rechazar nuestro pecado como algo repulsivo y hacerlo de corazón. Una persona se engaña cuando admite con su mente que peca, pero no siente repulsión por eso que hizo. Esto es un engaño porque el pecado es repulsivo y es horrible a los ojos de Dios. Y también debería serlo a los nuestros. Y debería ser evitado. Así que venir a Dios admitiendo el pecado y no sentir
repugnancia por ello, es engañarte. Porque lo que estás reconociendo no es realmente reconocer eso como pecado, sino como una obra un poco mala. Es como pedir disculpas en vez de pedir perdón. Estás admitiendo que has obrado mal, pero no estás diciendo que no lo volverás a hacer. No te estás arrepintiendo de eso que has hecho. No estás dispuesto a cambiar tu actitud y no volver a hacerlo aunque sabes que está mal. Pero no estás dispuesto a cambiar. Realmente no te arrepientes de lo que has hecho ni del mal que has causado. Simplemente estás acallando tu conciencia. Intentas sentirte bien contigo mismo. Y eso puede funcionar con la gente, pero con Dios no funciona. Por lo tanto, el requisito previo del perdón divino es admitir nuestro pecado como real y rechazar nuestro pecado como algo repulsivo. Mi segunda pregunta fue, ¿por qué es esto necesario? ¿Por qué Dios, en su gran gracia, no puede simplemente perdonar los pecados de todos sin más? No, si Dios es amor, ¿por qué no va a perdonarlos a todos y ya está? ¿Qué sentido tiene el infierno, por ejemplo? Un escritor y pastor dice sobre esto algo muy directo. Yo lo leo tal cual. Dice, cada pecado que cometemos es un insulto a Dios, una bofetada en la cara. ¿Lo veamos de esa manera o no? Esto tiene que verse si queremos comprender la dinámica de la confesión y el perdón. Son palabras bastante fuertes, pero algo que tenemos que tener claro es que el objetivo de todo perdón no es el castigo, sino restaurar la relación dañada. Ese es el objetivo. El objetivo de Dios es llevar a su pueblo a una perfecta armonía, a una unión, a una comunión con Él mismo, para su gloria y para el deleite eterno. Y con ese fin está dispuesto a perdonar los insultos, las bofetadas, cosas que están amenazando con arruinar esa comunión a través del pecado. Pero, ¿es esto posible cuando una de las partes en una relación está continuamente dedicada a ofender y a insultar a la otra? ¿Es posible? La única forma en que Dios puede alcanzar la meta de glorificar su nombre y darnos la bienaventuranza a nosotros es no solo pasar por alto los pecados, sino cambiar a los pecadores también. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con David. Y eso es lo que está haciendo a través de Cristo con nosotros. Y es por eso que existe un requisito previo para el perdón. Dios nos dice que nos alejemos del pecado, porque Él no solo cubre nuestros pecados, sino que también moldea nuestro carácter a través del Espíritu Santo. Trabaja en nosotros cada día, eso es continuo. Y la tercera pregunta era, ¿por qué es una bienaventuranza ser perdonado? Otra frase de otro escritor dice, el grado en que sentimos gratitud por ser perdonados es directamente proporcional al grado en que la alternativa de ser perdonados nos infunde temor. Realmente solo hay dos opciones, o con Dios o sin Dios, no hay más. Sin Dios tienes el infierno como destino final, ese es el destino. Aunque no te guste la palabra infierno, vale, pero esto no lo hace más agradable. Y la otra opción es con Dios. Tienes una eternidad a su lado. Así que la invitación es, ven a Cristo pidiendo perdón por tus pecados, de forma consciente, de forma voluntaria también, y recibe perdón.
Un perdón que te lleva mucho más allá de un estado placentero momentáneo. Te lleva mucho más allá. Te lleva a la eternidad a través de lo que vamos a recordar dentro de unos momentos. Viendo esto, podemos irnos otra vez al Salmo 91 que vimos y decir con absoluta seguridad que gracias a su perdón habito al abrigo del Altísimo y gracias a que borra mi pecado puedo morar a la sombra del Omnipotente. Me sacia de larga vida, dice al final del Salmo 91, y me muestra su salvación. Con este pan y con este vino contemplemos su salvación y vamos a celebrarla. Amén.